Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Pedro, del capítulo 3. Y vamos a continuar. La semana pasada vimos el primer versículo. Y antes de continuar, quiero hacer un comentario con respecto al estudio de la semana pasada. Concretamente a la parte donde dije que la Biblia no especifica explícitamente límites para la sujeción de la esposa. Les dije que un límite en la sujeción se establecía cuando la esposa, por medio del sentido común y el consejo, debería saber hasta dónde puede llegar en su relación matrimonial sin comprometer su integridad y la de sus hijos. Lo cual, pues, está bien. Sin embargo, me quedé pensando en esto y recordando lo que estudiamos en el verso 13 del capítulo 2, donde dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y estudiando este versículo hice una pregunta: ¿hasta dónde debe llegar el sometimiento de la iglesia ante la autoridad? Y les dije que esta llega cuando el Estado le quiere imponer a la iglesia algo que está en contra de Dios, y hasta ahí no podemos avanzar juntos. Hasta allí es el límite para sujetarnos a la autoridad. Y yo creo que si seguimos en la línea de pensamiento que viene manejando el apóstol Pedro, debemos inferir que si la autoridad inmediata superior que tiene la esposa es su marido, entonces podemos ver otro límite de su sujeción a él, que es cuando éste le quiera imponer a su esposa algo que está en contra de Dios. Entonces aquí ya estamos hablando de dos límites dentro de la sujeción de la esposa al marido. Y luego al final se puso buena la polémica, ¿verdad? Al darnos cuenta de los múltiples casos que se pueden presentar en torno a este tema, y la conclusión que finalmente sacamos es que cada caso se debe analizar en lo particular para saber qué hacer, porque puede haber muchas variantes en todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, hecha esta aclaración, vamos a continuar con nuestro estudio de esta carta. Después de hablarles a las mujeres de la sujeción en general, ahora Pedro comienza a darles algunos consejos complementarios y prácticos para terminar de moldear su forma de ser. Y aquí se nos van a mencionar tres aspectos: su conducta, su exterior y su interior. Voy a leer de los versículos que vamos a estudiar del capítulo 1, del capítulo 3, versículo 2 al 7. Voy a leer desde el primero para no cortar la idea. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente,
Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ok, entonces vamos a empezar a estudiar tres aspectos que en primer lugar dice el versículo 2, dice considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces Pedro ha venido tratando con la labor de la esposa de hablar sin palabras por medio de sujetarse a la conducta, por medio de sujetarse a la cabeza del hogar, que es su marido, con la finalidad de llevarlo a Cristo, lo cual pues veíamos que conformaría el propósito más sublime dentro de la relación matrimonial. Esto es el hecho de procurar la conversión del cónyuge que todavía no cree en Dios. Entonces, yo creo que dentro de todos los objetivos matrimoniales, este debe ser el prioritario. Ahora Pedro, bueno, acuérdense que cuando menciono a Pedro o a Pablo o a quien sea, me estoy refiriendo al Espíritu Santo que está hablando a través de ellos, ¿no? No estamos siguiendo el consejo de una persona, no estamos siguiendo el consejo de un humano, sino estamos hablando, estamos escuchando al Espíritu Santo hablando a través de estos profetas, ¿no? Entonces, Pedro nos dice que Dios espera que la conducta de las esposas sea casta y respetuosa. Conducta casta. Bueno, esta palabra casta nos habla precisamente de pureza en todos los aspectos. Algo que pues es evidentemente contrario a todo lo que el mundo enseña, ¿verdad? Nunca como antes los valores de la pureza de la mujer se han trastocado en todos los sentidos y también en el aspecto sexual. El libertinaje y la infidelidad son promovidos y aconsejados por la psicología moderna como una forma de liberación y satisfacción femenina. Pero la Biblia dice que el cuerpo de la mujer no es una mercancía ofrecida al mejor postor. Dice en el libro de Cantares, en el capítulo 4, versículo 12, dice así: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Con estas palabras, Salomón nos está diciendo que la mujer es un huerto y una fuente que están cerrados, que son una propiedad exclusiva del esposo y solo de él. Así que la pureza de la mujer debe ser algo incuestionable, algo que el esposo pues da por hecho. Porque esta es la forma como Dios bendice y prospera su unión. Y toda mujer que tiene en estima su matrimonio no debe ser ligera ni manchar su lecho con una infidelidad. El lecho, ¿verdad? La cama matrimonial debe ser casta, como nos recuerda el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 4, donde dice precisamente: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta palabra precisamente, sin mancilla, en griego amiantos, quiere decir precisamente un lecho sin mancha, puro, limpio, sin contaminación.
Las fallas en este aspecto han provocado muchas tragedias a través de la vida humana, porque el hombre es profundamente ofendido por la esposa que no ha entendido este principio de propiedad exclusiva. El adulterio siempre provocará un grado de ruptura en una relación matrimonial y sus consecuencias pueden ir de algo malo a algo muy malo, porque el celo del hombre es algo que lo lleva a la ira. Dice en Proverbios 6:34 lo siguiente: porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Y permíteme leerte este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. Es posible, sí, ¿verdad?, que una infidelidad pueda ser superada por la pareja, pero siempre dejará una profunda cicatriz. El hombre, cuando adquiere un compromiso matrimonial, como les decía, da por hecho, da por obvio y deposita toda su confianza en su mujer. Dice Proverbios 31:11: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Por eso, precisamente, cuando la confianza es traicionada, viene no solamente la decepción, sino también la ira. El matrimonio es de dos. Entre ellos no debe haber nadie que se interponga. Por eso debe ser puro y sin mancha, porque la esposa virtuosa y capaz es un regalo que Dios le ha dado al esposo. Y dice también este proverbio 31, 10 al 12, lo siguiente. Dice: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Entonces, aquí nos está diciendo que esa clase de mujer virtuosa y capaz es esa clase de mujer que le hace bien y no mal a su marido todos los días de su vida. El otro punto que trata Pedro en este versículo 2 es que dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Conducta respetuosa. Y creo pues que este punto pues, no necesita mucha explicación, entendiendo que lo contrario de una mujer respetuosa sería una mujer burlona, beligerante, retadora, respondona, etc. La mujer cristiana debe saber hasta dónde llega la línea de la convivencia, la camaradería y la confianza con su marido, para no pasar a la zona de la falta de respeto. A veces estos límites no son tan claros. Por eso hay que saber detectar cuando tu pareja empieza a ponerse incómoda o a exigir respeto. Y ya detectado cuál es el límite,
procurar no pasarlo y darle a este hecho, pues, la importancia que merece. Como ya dije, las mujeres son diferentes en muchos aspectos al hombre, y uno de ellos es que el hombre necesita ser respetado. Así lo vemos reclamando respeto en su trabajo, entre sus amigos, en su entorno, etc. Y también se lo reclamará siempre a su pareja, independientemente de cuál sea su situación matrimonial. Si está conviviendo con una mujer creyente, inconversa, él siempre exigirá esto para su esposa. Dice así precisamente Pablo en Efesios 5:33, donde dice lo siguiente, hablando del matrimonio, dice Pablo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así como las mujeres necesitan de otra serie de cosas, el respeto es algo que el hombre necesita para confirmar su masculinidad, su liderazgo, su autoridad, el orgullo de ser el líder de ese hogar, y el respeto es algo que le importa conservar y demostrar. Y si quieres, hasta presumir. También puede pasar algo muy parecido al niño rebelde, a ese niño que se tira en el piso, en la tienda, reclamando a gritos el juguete que no se le quiere comprar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todos lo voltean a ver, unos empiezan a opinar, otros hacen caras, y la única avergonzada es la mamá. Como dice el versículo 15 del capítulo 29 de los Proverbios, dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Digo esto porque cuando una mujer, por ejemplo, le falta el respeto a su marido en público, lo único que está manifestando es que en privado la cosa es mucho peor. Y si tú ves esto desde el punto de vista del ejemplo que acabo de dar, al final de cuentas, la única avergonzada será la mujer. En fin, recuerda que todos estos son consejos que Pedro le está dando a la mujer como parte de una estrategia para que el marido se convierta. Y como todo consejo de Dios, ella los puede tomar o los puede ignorar. Esto es una decisión de cada quien. Dice el siguiente versículo, 1 de Pedro 3:3, lo siguiente. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y aquí seguramente Pedro está tomando como parámetro a las mujeres romanas célebres por su forma de peinarse, de vestirse, de caminar y de comportarse. En esos tiempos, como en los nuestros, la apariencia externa le absorbía a la mujer mucho tiempo y mucho dinero. Por ejemplo, era parte de esta cultura romana tratar siempre de blanquear su piel. Querían verse así muy blancas. Y una moda que existía en esos tiempos
era el hecho de delinearse las cejas de tal forma que se unieran al centro de la nariz, tipo Frida Kahlo, imagínate. Ellas practicaban el pintado de uñas, se coloreaban los pómulos y los labios de rojo, y los ojos se los pintaban de todos los colores habidos y por haber. El peinado para ellas también era muy importante, se pintaban el pelo, usaban pelucas, se perfumaban. Nada nuevo, dice la Biblia ahí bajo el sol, ¿verdad? La misma importancia le daban al vestido, buscando siempre las mejores telas y los mejores diseños. Y a todo este atavío, ¿verdad?, le sumaban una serie de accesorios compuestos de joyas que se ponían en la nariz, en los brazos, en el cuello, en las orejas, en el pelo, en los tobillos. Te las puedes imaginar. Y hablo de todo esto porque desde siempre a la mujer se le ha enseñado a cuidar mucho su apariencia externa, exaltando la belleza, cuidando el peso y su aspecto en general. ¿Por qué? Porque es muy importante que se vean bonitas. Y como en ese entonces y como lo pasa ahora, muchas mujeres han caído en el engaño de enrolarse en esta carrera de perseguir una belleza que nunca será suficiente. Y son condenadas a vivir detrás de un ideal inalcanzable, porque aún las mujeres más bellas no se sienten suficientemente bellas. Entonces, Pedro exhorta a estas mujeres a no ser así. Muchas de estas mujeres romanas se estaban convirtiendo, ¿verdad? Y entonces Pedro las exhorta a no darle tanta importancia a la apariencia externa, sino más bien a la apariencia interna. Y precisamente a esto se dirige, a esto se enfoca el siguiente versículo 4, donde dice Pedro: vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y como les decía antes, es verdad, el primer contacto que tenemos con las cosas o con las personas es con su apariencia externa. Y muchas veces esta imagen nos lleva a pensar, a concluir que si es bueno o agradable por fuera, también lo es por dentro. Pero yo, por ejemplo, en las mañanas, cuando me preparo mi fruta para desayunar, pues me doy cuenta que muchas manzanas hermosas por fuera no lo son por dentro. Y yo creo que pues en este sentido todos tendríamos una historia que contar, porque muchas veces las cosas más ruines, las ideas más locas y los pensamientos más perversos se nos ofrecen en una hermosa envoltura. Desgraciadamente, el mundo que ha alabado la belleza muchas veces ha perjudicado a la persona alabada. Les han hecho pensar que son únicas, que son especiales, y sobre todo han inflado tanto su ego que las han hecho creer que todo el mundo tiene la obligación de rendirles pleitesía. Son mujeres que se burlan y juegan con los sentimientos y los complejos de las menos agraciadas. Por eso, en este sentido contrario, Pedro alienta a la mujer cristiana a buscar la belleza interior,
la belleza verdadera y perdurable. Como dice Proverbios 31:30. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, dentro de la estrategia de Pedro, este presenta un ángulo diferente, ¿verdad? Y es el hecho de aconsejarle a las esposas no solo a cultivar la apariencia externa, dejando que la interior deje mucho que desear. A lo externo, el tiempo se encargará de minar, pero lo interno no acaba con los años ni se llena de arrugas, sino por el contrario, la belleza interna crece y el paso del tiempo la hace mejor. Con todo esto, no quiero decir que la mujer se vuelva descuidada en su aspecto, en su peinado o en su vestido. No, el punto es que esto no sea lo más importante para ella. ¿Por qué? Porque no lo es. Y aún mira, si la mujer cristiana es bella, pues esto no tendría absolutamente nada de malo. Tiene que cultivar la belleza de su corazón, porque aquí Pedro nos dice que este es su mejor ornato. Nos está diciendo que una mujer es bonita y atractiva cuando está definida en su forma santa de vivir, cuando no se mimetiza con las otras que no conocen a Dios, porque ella se sabe quién es y a quién sirve. Se sabe hija de Dios y conoce cuál es su ministerio y su propósito en esta tierra. Con todo esto, además, debe de cultivar un espíritu afable, bondadoso, misericordioso, tierno y sereno, que dice aquí Pedro, es de grande estima delante de Dios y seguramente que será muy apreciado por el esposo. ¿Esto es fácil? No. ¿Es algo que se logra en forma rápida? Tampoco. Ser una mujer piadosa lleva tiempo. Es el fruto de muchos años de comunión y obediencia con Dios. Pero el resultado es que su vida no solo será de bendición para su esposo, sino que también esta se extenderá sobre las mujeres jóvenes que siempre necesitarán de un consejo y de un ejemplo de una mujer piadosa. Dice Pablo en Tito 2, del 3 al 5. Fíjense qué palabras tan hermosas. Dice, las ancianas, las mujeres mayores, dice, asimismo, sean reverentes en su porte. Aquí habla de su apariencia externa. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes varias cosas. A amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas,
sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tremendas, tremendas palabras, ¿verdad? Continuando con los siguientes dos versículos, el 5 y el 6, dice así: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pedro dice que muchas mujeres, ¿verdad?, del pasado, de todas esas mujeres de las que se nos habla en el Antiguo Testamento, se ataviaban con diferentes virtudes. Fueron mujeres que se sujetaban a sus maridos, fueron castas y respetuosas, cuidaron su aspecto interno por encima de su apariencia externa, fueron mujeres santas que buscaban agradar a Dios y por consecuencia agradaban a sus maridos, a la sociedad, y eran un testimonio para todas las mujeres que aún no conocían a Dios. Y cuidadosamente, Pedro usa como ejemplo de belleza interior a una mujer que era muy bella exteriormente. Sara. Sara, en varias partes de la Biblia, se nos dice que era una mujer muy bella. En Génesis 12:14 lo dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer, es decir, Sara, la mujer de Abraham, era hermosa en gran manera. Sara obedecía a su marido Abraham y se refería aquí dice, ¿verdad? Se refería a él como Señor, lo que indicaba además respeto y admiración. Dice el texto, ¿verdad? Literalmente dice: de la cual, de Sara, ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, además de todo esto, Pedro dice, dirigiéndose a estas mujeres que están escuchando esta carta, que ellas pueden venir a ser hijas de Sara si hacen el bien sin tener ninguna amenaza. Con esto, Pedro está reafirmando la enseñanza de que todos los que hemos creído en Cristo, pues somos hijos de Abraham, ¿verdad? Como dice en Gálatas 3:29, donde dice: y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, somos hijos de nuestro padre Abraham, porque al igual que él, por fe, hemos obedecido y creído. Y las mujeres son hijas simbólicas de su madre Sara, porque hacen el bien, no por temor ni por amenazas que pudieran recibir de sus maridos, sino por convencimiento propio. Llegamos al último versículo que vamos a estudiar el día de hoy, y dice así: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, con sus mujeres, ¿verdad?, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así como la enseñanza petrina originalmente se enfocó a la mujer que se ha convertido y quiere que su marido también lo haga, ahora el enfoque
va hacia la contraparte. En el primer versículo de este capítulo, Pedro se dirigió a las mujeres. Así empezó diciendo, vosotras mujeres. Y ahora, en este versículo 7, se dirige a los maridos y dice, vosotros maridos. Pero agrega una palabra, dice, vosotros maridos igualmente. Y este igualmente les está indicando que ellos también tienen responsabilidades que cumplir. Y si Dios, por ejemplo, le ha pedido a las mujeres que deben sujetarse, tener una conducta pura y respetuosa, que deben de desarrollar su vida interior, etc., ¿por qué Dios no tendría que pedirle lo mismo a los maridos? Yo creo que sí. Y por eso ahora se dirige a ellos, independientemente de la situación matrimonial en la que estén viviendo. Como veíamos, ya sea con una mujer inconversa o con una creyente, esto no cambia los consejos o las cosas que enseguida Pedro les va a pedir. Entonces, en este momento, Pedro va a dar una serie de consejos de tipo general y le pide a estos esposos que vivan sabiamente con sus esposas. Al dirigirse a los maridos, les está diciendo que igualmente todos los principios de conducta que les dio a las mujeres en los versículos que estudiamos, ahora van dirigidos a ellos. Y entonces, además de todo esto, les está pidiendo a los esposos que sean sabios, ¿verdad? Que aprendan a convivir sabiamente con las esposas. Y aunque este término, sabiamente, abarcaría un cuerpo de enseñanza muy amplio que está regado por toda la Escritura, en todo lo que hemos visto, hemos encontrado una gran cantidad de consejos para sobrellevar la vida matrimonial. Pero además, como agregado a todo esto, en términos generales, el varón debe ser sensible a las necesidades materiales, espirituales, físicas, emocionales, etcétera, de su esposa, ya que vivir juntos, ¿verdad?, encierra compartir todos los aspectos de la vida. Así lo dice Pablo en Efesios 5:28, donde dice, así también, ¿verdad? Así como Pedro se dirige a los maridos y les dice igualmente, aquí Pablo dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y precisamente para ser sabios, los invita a que en ellos quepa la cordura, la paciencia, el diálogo y el entendimiento, recordando las necesidades afectivas y de trato propias de la mujer que ya vimos anteriormente. Dentro de estas recomendaciones, Pedro comenta dos cosas muy específicas que el varón de Dios debe de tomar en cuenta hacia el trato hacia sus mujeres. Dice que debe darles honor y debe tratarlas como a herederas de la gracia de la vida. Y dice específicamente que debe darles honor a la mujer, debe darle honor a la mujer como a vaso más frágil. Dar honor es reconocer todo lo que ella es y todo lo que hace en el hogar que están formando juntos.
es darle el valor que día a día se ha ganado por cumplir con su papel de esposa y, en su caso, también de madre. Y además, si ella trabaja, igualmente se le debe valorar su doble esfuerzo y nunca tratar de sobajarla o despreciar su labor fuera de casa. Debo aclarar que aquí Pedro no está diciendo que la mujer sea inferior en su intelecto, su carácter ni en nada. Si acaso, como lo vimos, físicamente no es tan fuerte, pero nuestro trato hacia ella debe ser como si fuera más frágil. Es decir, por su forma de ser, el trato hacia ella debe ser delicado, considerado, caballeroso, amoroso. Porque así como el hombre por naturaleza reclama respeto para sí, de la misma manera la naturaleza de la mujer reclama este tipo de trato delicado, sensible para ella. Esta semana me quedé verdaderamente estupefacto cuando oí las palabras de un imán, es decir, así se les dice a los líderes religiosos islamistas iraníes, que dijo estas palabras. Te las voy a leer textualmente. Dijo: las mujeres son animales creados por Alá para que los hombres las utilicen. Las mujeres no son diferentes de las vacas, las ovejas o las mulas. Dios ha creado a estas mujeres para que parezcan humanas y no asusten a los hombres. O sea, dices, ¿qué fumó este tipo, verdad? Sin embargo, esto es parte de la Sharia. Esta Sharia es el código de conducta musulmán. Que, por ejemplo, en estos días ha habido protestas en Alemania exigiéndole al gobierno que implante este código de conducta como parte del califato islámico que se quiere imponer en este país. Y mira, no puede haber nada más contrario a la enseñanza bíblica, a la civilidad y al derecho humano que estas declaraciones de la barbarie. En contraste, ¿verdad?, a lo que Dios dice de la mujer, que ella no es un objeto del deseo, no es un ser inferior, sino una igual, el complemento y ayuda perfectas para el hombre, y todo lo que hemos venido estudiando, ¿verdad?, son completamente contrarias a este pensamiento completamente lleno de tinieblas. Continúa Pedro diciendo, porque ellas también son coherederas de la gracia de la vida. Y esta verdad pues nos recuerda precisamente nuestra igualdad en Cristo, porque los creyentes, independientemente de que seamos hombres o mujeres, ambos participamos y vivimos de la misma gracia que Dios nos da por igual. Los dos fuimos salvados por gracia y los dos vivimos la vida cristiana por gracia, recordando que el término gracia es igual a favor inmerecido. Es decir, tanto hombres como mujeres vivimos bajo el favor inmerecido que Dios nos reparte a los dos de igual manera. Finalmente, Pedro se dirige a los maridos
alentándolos a tener todas estas conductas apropiadas, porque finalmente éstas redundarán en bendición. Dice el texto, ¿verdad? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, hagan todas estas cosas que les acabo de decir, cumplan todas estas cosas como parte de un deber matrimonial, precisamente para que sus oraciones no tengan estorbo. En esencia, el mensaje es que si un marido creyente no está cumpliendo con sus responsabilidades hacia su esposa, quedará privado de la bendición de Dios, porque todo acto de desobediencia se yergue como una barrera entre sus oraciones y los oídos de Dios. Dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ok, hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.